ya tenemos a Rita desde hace unos minutos, bueno, nuestra gran amiga Rita que nos ha hecho entender tan lindo lo que es María, cómo llegar a Jesús por María. Increíble todo lo que nos has enseñado. Y bueno, ya todos te conocemos y vamos a hacer una oración por ti, Rita. ¿Ya? Gracias. Todos su manito, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque tú permites que Rita esté con nosotros, Señor, porque tú mismo quieres que conozcamos más a tu querida madre, nuestra madre. También te pedimos que la utilices a Rita como ese canal, como ese instrumento tuyo para que nos haga entender más las cosas sobre tu amada Madre, nuestra Santísima Virgen María, porque ella es un camino seguro para llegar a ti y llegar al cielo también. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros y nos das. Te entrego las distracciones de cualquiera de todos los que estamos aquí en el grupo. Y sobre todo te pido muchas bendiciones para su salud, para su economía y para toda su familia. Y que la cuides en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Amén. Y a ti me encanta que vamos a hablar de ti, que tú muy silenciosa siempre estás ahí con nosotros y con mucha alegría recibes esta consagración porque sabes que vas a tener más soldados en tu ejército. Te saludamos diciéndote, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches con todos. Bueno, esta noche quiero hacer una refrescada de lo que es la consagración y los pasos. O sea, les dije que esta consagración es la renovación de tu bautizo. O sea, el 8 de septiembre van a renovar su bautizo. Es algo muy importante que todos los católicos lo debemos hacer. Por eso que esta consagración, como es la renovación de tu bautizo, la consagración es a Jesús por manos de María. Entonces yo les haré los 4 pasos de esta consagración. Primero, conocerte a ti misma, para que conozcas los pecados que tienes y lo que tú tienes que cambiar. Entonces, cuando ya te conoces a ti mismo y sabes lo que eres capaz, entonces renuncias a eso, tienes que renunciar a eso. Después de renunciar a eso, ahí recién vas a conocer a la Virgen y a Jesús. Y ya hemos hecho casi los 4 pasos. Pero siempre, antes de la consagración, quiero refrescarles un poco, y ya podrían los que quieren, porque esa consagración, todas las maravillas que yo les he dado, se van a dar si eres fiel al estado de vida que Dios te ha puesto. Entonces, Dios te ha puesto, primero, como católica. Como católica tienes responsabilidades bien grandes. Y después como esposa, madre, hija, tía, abuela, prima, bibliotecaria, secretaria, ingeniero, arquitecto, donde Dios te haya puesto. Si tú cumples bien, entonces vas a sacar además del purgatorio y se lo va a dar pecadores. Si no, no. O sea, tú te consagras para que la Virgen en algún momento te encamine y te haga hacer las cosas bien para que puedan darse todos los beneficios. O sea, todos se pueden consagrar, todos se pueden consagrar, pero los que no se han confesado no pueden comulgar. Entonces, porque a no ser que no tengan pecados mortales. La obligación en la iglesia es confesarse por lo menos una vez al año. Ahora, yo les leí en el Secreto de María que lo más recomendable es una frecuente confesión y frecuente comunión, porque los pecados veniales te ahogan y van haciendo que tú llegues, ese pecado venial tan chiquito se convierte en uno mortal. Entonces, lo que les recomiendo ahora, que agarren un papel y un lápiz, porque yo voy a ayudarles a hacer un pequeño examen de conciencia. Entonces, ¿por qué?
los católicos hemos pasado por momentos en que casi ya no existían el catecismo. Yo creo que el diablo escondió los catecismos en una cueva porque no hay catecismos, hasta que Juan Pablo II le dijo a el Papa Benedicto, cuando era el cardenal Ratzinger, que por favor le haga el catecismo. Y es importante tener el catecismo. Entonces, agarre un papel y un lápiz y vamos a hacer un examen de conciencia primero, vamos a ir repasando los mandamientos. Entonces, acá justamente dice así: voy al sacramento de la penitencia con sincero deseo de purificación, renovación de la vida o de amistad más profunda con Dios, o por el contrario lo considero como una carga que se ha de recibir muy raras veces. Yo les voy a contar. Yo cuando aprendí lo que es estar en gracia de Dios y aprendí que tú te puedes morir en un segundo, no pierdo la oportunidad de confesarme y lo trato de hacer todas las semanas. Más como doy charla. Como doy charlas, yo no me puedo sentar acá si no me esfuerzo en estar en gracia de Dios. El peor pecado que tú puedes tener es decir, yo no tengo pecados. ¿Por qué? Te tendrías que apuntar qué pecado te tienes que confesar. Te tienes que confesar el pecado de la soberbia. ¿Por qué? Si tú dices, yo no me confieso porque no tengo pecados y no necesito, tienes el pecado de la soberbia porque piensas que en 10 minutos vas a estar vivo. En 10 minutos puedes estar muerto. ¿Quién te dice que mañana vas a amanecer? Entonces, no creo que nadie esté preparado para un encuentro con el Señor si dice eso, porque ya está pecando de soberbia. Porque todos somos pecadores de una u otra forma. No todos cometemos pecados mortales, gracias a Dios, pero los pecados veniales hay que confesarse. Y además hay que reparar. O sea, ¿qué significa reparar? Puede ser que muchos no sepan qué significa reparar. Miren, tú tienes tiempo de reparar tus pecados. Si viene un chiquito a mi casa, porque esa es indulgencia plenaria, si tú vienes un chiquito a mi casa y me rompe una luna y me dice, tía, discúlpame, te rompí la luna, y le digo yo, te perdono, pero lo tienes que reparar. No, yo no voy a pagar el vidrio roto. Entonces, los pecados es igual. ¿Por qué rezamos por las personas del purgatorio? Porque no han reparado. Entonces nosotros queremos rezar por... Y cuando tú te vas, cuando tú solamente tienes tiempo para reparar mientras estás vivo. El día en que te mueres, perdió tu oportunidad. Otros tienen que hacerlo por ti. Por eso que rezamos por las almas del purgatorio. Entonces, tengan esto bien claro. Lo mejor es reparar acá. Y se repara confesándote, renunciando a los pecados, haciendo obras de caridad, haciendo mortificaciones, penitencia, y la iglesia te da oraciones y momentos para que te da la indulgencia plenaria. ¿Qué pasa con la indulgencia plenaria? Ustedes el día de su consagración tienen indulgencia plenaria. Significa que tienen que confesarse, hacer una buena confesión, estar arrepentidos y con la decisión de no volver, de tratar de no volver a cometer más esos pecados. Y el día de la indulgencia, de la consagración, después de estar confesados, después de la misa, después de haber comulgado, vamos a tener que decir así: hacemos estas oraciones por las intenciones del Santo Papa Francisco y la Iglesia, y rezamos un Padre Nuestro, una María en Gloria. ¿Y qué va a pasar con los que se han confesado y han comulgado? Con el propósito de enmienda y de cumplir la penitencia, ¿qué va a pasar con ellos? Ese día, por la indulgencia de su consagración, la Iglesia, Dios le ha dado la autoridad de decirte que quedas como si no hubieses cometido no tuvieses que reparar nada. Ese día si ese día te mueres, te vas al cielo. Pero para eso tienes que tener confesión, propósito de enmienda, de rechazo al pecado, en la forma más perfecta que lo puedes hacer. Entonces, vayamos a repasar los pecados que podríamos cometer. El primer pecado que Dios es muy celoso. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? O sea, en estos momentos hay mucha gente confundida
porque tiene otros dioses. Imagínense, yo viajé a Chile y de casualidad una sobrina mía, estuve con ella y le digo, ¿no quieres consagrarte? Sí, le empecé a dar la charla de consagración y no saben todo lo que tuvo que ella botar de su casa, la cantidad de dioses que tenía. Imagínense, ella tenía una vela que se llamaba la vela de la prosperidad. O sea que la vela era su dios. Porque si ella cree que esa vela es de la prosperidad, la vela se convierte en su dios que le va a dar prosperidad. Si tú tienes un gato que tiene una manito así, será mejor que no lo saques de tu casa y lo regales a alguien. No, lo destruyas y lo botes para que otro no peque con ese gato. Porque significa que ese gato es tu Dios. Y Dios es muy celoso. Miren, en los macabeos, cuando los macabeos rezaban y entraban en batalla, siempre ganaban. Y nunca morían. O sea, no morían en la guerra. Hasta que un día murieron, no me acuerdo si 10.000 o 100.000, no me acuerdo. Definitivamente no me acuerdo, pero fueron más de 10.000. ¿Qué pasó? El rey les dijo, revísenlos, porque han muerto si estamos del lado de Dios. Siempre hemos ganado y nunca hemos perdido, nunca ninguno se ha muerto. Revísenlos. ¿Y qué les encontraron en el bolsillo de esos macabeos que habían muerto? Los amuletos de los enemigos. Entonces, y les cuento algo más, ese libro de los macabeos lo han sacado los protestantes porque ahí habla del purgatorio, porque el rey dijo, han sido infieles y han buscado otro Dios. Y los amuletos se convirtieron en su Dios y se murieron. Entonces el rey, ¿qué dijo? Hagamos oraciones por ellos para que Dios lo perdone. Ahí están hablando del purgatorio. Entonces tengan mucho cuidado y de todas las cosas de la nueva era, hago un repaso. Yo me confesé, yo busqué todas las cosas que yo había hecho en la nueva era. Mi prima me había leído las cartas, yo había leído todos los libros de Lobsang Rampa, yo había hecho control mental, yo había hecho, tenía la patita del conejo, o sea, un montón de cosas, hasta que yo tuve una conversión, asistí a un retiro de Marino Reserva y me di cuenta de todas las cosas de la nueva era que yo había puesto en primer lugar, todas esas cosas y no a Dios. Cuando, por ejemplo, en control mental, casi tú eres tu Dios, porque tú controlas todo, y no es así. Tú entras a meditar con Dios, a encontrarte con Dios. Tú no meditas para encontrarte contigo mismo, tú entras a meditar para encontrarte con Dios, y cuando te encuentras con Dios, entonces Él te va a cambiar y Él te va a hacer. Ahora, si después de todas las clases que yo les he dado, ustedes no se han dado cuenta que las que tienen que cambiar, no han escuchado nada. Porque si tú no cambias, todas tus devociones, tus oraciones van a ser un beneficio para otros, no para ti. Porque tú no vas a tener virtudes ni méritos, y el día en que te presentes a Dios vas a presentarte con las manos vacías de virtudes y méritos, porque no vas a haber cambiado nada. Sigues mentirosa, sigues chismosa, sigues lujuriosa, sigues yendo de las cartas, sigues siendo reiki, sigues siguiendo todas esas cosas. No has cambiado. Vas a ir con las manos vacías frente a Dios y vas a tener bastantes problemas. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas y ponerlo en primer lugar en tu vida. Primer lugar en tu vida significa, yo por ejemplo tengo una amiga divorciada y me dice un día, ay, no sé quién escoger como pareja, al alemán o al peruano. Y le digo, escoge a Dios. Tú eres divorciada. No puedes tú estar con otro hombre. Porque no puedes comulgar. Amar a Dios sobre todas las cosas es escogerlo a Él. Entiéndalo bien claro. O sea, y estás en pecado mortal. ¿Y cómo es que te salvas? Con la obediencia. Yo no te estoy diciendo, ahí deja a tu esposo ahorita, tu segundo compromiso, porque tampoco estoy diciendo destruyendo familias, ni eso ya es una cosa personal, pero no puedes comulgar. No puedes comulgar. Ahora que las iglesias están abiertas, las que pueden ir a Wong o a la peluquería o a tomar un lonche, están en pecado si no han ido a misa los domingos o los sábados. Entonces, son esos pecados que se van a tenerse que confesar. Entonces, de ahí, a ver, vamos a leer un poquito más, a ver, inclusive acá dice, yo me encontré en charlas de consagración con gente que ha callado pecados. Déjeme decirle, Dios perdona los pecados más terribles. Solo necesita que te arrepientas, nada más.
hay personas que han cometido pecado del aborto. Y ese pecado es muy duro de reparar. Entonces, si tú te has ido a confesar y estás arrepentida, no caigas en el pecado de no perdonarte. Te tienes que perdonar si Dios ya te perdonó. Entonces, tú tienes que pedirle, tienes que ir al confesor. Y no puedes guardar ningún pecado por más que terrible que sea. Si yo he encontrado personas, estaba dando una vez una charla de consagración y 2 o 3 me dijeron, yo los peores pecados me los callo. Pues de aquí sales de frente a confesarte. Porque si te atropella un carro afuera, vas a tener horrores de problemas con Dios. Entonces, no tengan miedo y no importan los pecados más terribles. Yo cuando conocí lo que es el examen de conciencia, el confesarte y estar en gracia de Dios y todo lo que tú pierdes, todas las gracias y bendiciones que pierdes para ti y tu familia por no estar en gracia de Dios, no me importa si el confesor me conoce desde chica, es mi primo, no me importa, el que me está confesando ahí es Jesús. No me importa quién es el que me confiesa. Es un sacerdote que en el momento de mi confesión es Jesús. O sea que entonces no debes callar. Cumpliste la penitencia que te fue impuesta, reparaste, y hablamos de eso, y me esforcé en llevar a práctica los propósitos de enmendar mi vida según el Evangelio. A ver, amarás a tu Dios con todo el corazón. Entiende mi corazón a Dios de manera que en verdad lo ame sobre todas las cosas. No estoy hablando de éxtasis. Miren, yo les voy a decir una cosa, y discúlpenme, ya podrán ustedes entrar en éxtasis cuando recen, hablar lenguas y elevarse por los cielos, pero si no han cambiado y no se han confesado, de nada les va a servir. De nada a mí me sirve sentarme a mí a dar charlas si no estoy esforzándome en estar en gracia de Dios. De nada sirve ser ministro de Eucaristía, de nada sirve estar tú, ser la más del grupo, la más elevada del grupo de carismáticos, y si tú no estás en gracia de Dios, si no te confiesas, si no vas a misa, si no recibes la Eucaristía y si no has cambiado, de nada te sirve. Lo siento mucho, pero es la verdad. Yo no puedo sentarme aquí a adorarles la píldora. Así es. No porque estás en grupo de oración, no porque rezas el rosario todos los días. Ya, si tú no has cambiado, si no te esfuerzas por cambiar, rechazar ese pecado que no te deja, que te ensucia tu alma, de nada te sirve. Tienes que cambiar y tienes que renunciar a ese pecado. ¿Y cómo lo haces? Vas y te confiesas. Por ejemplo, si te has leído las cartas, tienes que ir así: Padre, me he leído las cartas y le pido perdón a Dios por eso, y renuncio a ese pecado. Cuando tú dices, y renuncio a ese pecado, recién se bajan los diablos que se te treparon. Porque déjenme decirles, cuando alguien dice voy a leer las cartas, ¿quién viene? El diablo o los ángeles malos a soplarle a la persona. No es un don, déjenme decirles, no es un don. Viene a soplarle. Vienen los ángeles malos a soplarle a la persona. Entonces, y no es que sepan el futuro tampoco, sino ellos pueden vislumbrar algo por la vida que haces y por algunas cosas que conocen de ti, o que conocen de tu esposo, que conocen de esto, y tú caes ahí. Entonces, si tú has hecho Reiki, muy grave, el Reiki es muy grave, porque hay posesos por el Reiki, porque en el Reiki invocan Reiki, reflexología, homeopatía, flores de Bach, Feng Shui, Tai Chi, yoga, todo eso. Te tienes que ir a confesar y renunciar a todo eso, a todo lo que es la nueva era. Entonces tienes que ir a rechazar a todo eso. Yo no sé si se habrá visto en la primera charla. Ahora, obro las cosas con mi recta intención. O sea, ¿qué intención les pones a las cosas? Mi fe es firme en Dios y me adhiero firmemente a la doctrina de la Iglesia. Otra cosa que tenemos que ahora tener mucho cuidado es que si has hablado mal del Papa, te tienes que ir a confesar. Es pecado grave, es pecado muy grave, casi a veces de excomunión. Lo dice la doctrina de la Iglesia, o sea, es muy grave. Rezo en la mañana y en la noche, tengo reverencia hacia el nombre de Dios, o juro en vano,
Guardo los domingos y fiestas de la iglesia participando activa, atenta y piadosamente en la celebración litúrgica. O sea, ahora tienes que ir a misa. No porque te has acostumbrado a lo cómodo, no, tienes que ir a la misa presencial. Y ustedes tienen una parroquia que tiene varias horas de misa. Yo voy a la misa de 8 y casi está vacía, en las 8 de la noche. Tengo otros dioses, ya hablamos eso. Ahora, tengo otros dioses por las que me preocupo y en las que confío más que Dios, como son las riquezas, las supersticiones, el espiritismo o cualquier forma de inútil magia. ¿Entienden? Tengan mucho cuidado porque eso está ahora muy, muy, muy confuso. La gente está basando, también tienen que tener cuidado porque hay un peligro muy grande con lo de los ángeles. La iglesia solo nos permite hablar de 3 arcángeles: San Miguel, San Rafael y San Gabriel. No puedes nombrar a ningún otro porque la iglesia no te ha dado otro ángel que nombrar. Hay 7 arcángeles, pero tú solamente 3. Tu ángel de la guarda se llama tu ángel de la guarda. Y esa angiología que hay ahora, que está confundiendo, que encima te dice, ponle la manzana, ponle una vela, abre la puerta, no van a venir los ángeles de Dios, van a venir los diablos. Y si los digo bien claro. Y tienen que tener mucho cuidado porque el diablo cura, pero como es malo, si te cura el riñón, te enferma el hígado, porque es malo, es muy malo. O sea, si un ángel te ha operado, porque hay sesiones de ángeles que ahora va un montón de gente, yo me he encontrado en la consagración con un montón de gente que estaba, después de la charla de consagración se iba ahí, porque la iban a operar y sanar de no sé qué. Pues te estás yendo a mí en la misma boca del lobo, déjame decirles. Entonces, ten mucho cuidado con eso, porque curan y te engañan. Pero es malo, entiéndanlo, es malo, les va a cobrar. Les va a cobrar. Entonces, tengan cuidado también, o sea, brujos, chamanes, pachamama, todo eso que nos rodea no es de Dios. No, ¿la pachamama qué? ¿Es tu Dios? ¿Se pueden imaginar? ¿Es tu Dios? ¿La tierra es tu Dios? Dios creó todo. ¿La energía es tu Dios? Dios no es una energía, por si acaso. Dios creó la energía, por Dios. Él creó la energía. Entonces tengan mucho cuidado. Sobre amor al prójimo, amados los unos a los otros como Dios los ama. En esta época, lo que más tenemos que nosotros cuidar es el amor al prójimo. Porque en estos momentos no es momento de agresión ni nada. La gente está demasiado estresada, hay poca tolerancia, entonces tú tienes que ser un símbolo de paz. Entonces tú tienes que, en tu casa, hacer un ambiente de paz. Si tú estás sentado acá, es porque Dios te ha escogido para que en tu casa seas el que dé el tono de paz a todos los demás. Y no como una reina ofendida o rey ofendido, en que casi como tú te vas a consagrar y eres carismático y rezas y invocas y haces esto y el otro, ya estás garantizado que eres un santo. No es así. Entonces tienes que ser humilde, tienes que ser sencillo y tienes que amar a los demás y ser muy tolerante. Y no puedes tú imponerle. Hoy día fui a la misa de un sacerdote, el padre Jorge Putnam, y uno de sus hermanos, porque son varios hermanos, dijo: lo más grande de mi hermano es que jamás me presionó. Y él ya veía por un lado o por el otro cómo quería que yo vaya a un retiro y una cosa, me invitaba a alguna otra persona. Jamás me presionó. Tú tienes que, yo cuando mi hijo cumplió 18 años, yo le dije, porque hasta los 18 años tenían que ir a misa conmigo. A partir de los 18 años, ahora es diferente también, ahora ya no puede ser tan estricto. Cuando cumplió mi hijo 18 años, le dije, cada domingo que vayas a misa le agradeceré a Dios, pero ya dependía de él. Tú no puedes imponer, porque tú rezas, imponerle al otro que rece. Tú háblale a Dios de tu hijo, o de tu esposo o de tu esposa. No le hables a tu esposo de Dios si él no quiere escuchar. Reza en silencio. Yo tengo prohibido hablar de religión en algunos ambientes de mi familia. Totalmente prohibido de hablar de religión. Y no la religión. Mientras todos están conversando, yo calladita voy rezando sin que se den cuenta para no generar nada. Inclusive, muchas veces en que
Si estoy en mi casa, yo rezo en la mesa, no importa quién esté. Pero si estoy en otra casa, no impongo. Yo me acuerdo una vez que estaba en un almuerzo familiar y estaba mi nieta mirándome al frente y mi nieta vio que yo me persinaba calladita, hacía mi oración calladita y ella me miró de lejos y me hizo así, como diciendo, las dos rezamos calladitas, aunque nadie se dé cuenta. Porque yo no voy a ir a imponer a otra casa ajena, pero en mi casa sí, en mi casa lo siento. Entonces, otra cosa que tienen que de cuidar mucho, a ver, amar a Dios sobre todas las cosas, el próximo con sí mismo, santificar las fiestas, honrar padre y madre. Ya sabemos que el orden en que Dios ha establecido es primero es tu esposo, tu esposa. Segundo, tus hijos. Tercero, tus padres. Eso no significa que tú vas a abandonar a tus padres. Tú tienes que cuidarlos, verlos, llamarlos, ver que estén bien. Pero lo primero es tu esposo. Si estás en ese orden, quiere decir que estás bien con los mandamientos de la ley de Dios. Ahora, no matar. No matar, no solamente tú vas a decir, yo no mato porque no he agarrado un cuchillo y se lo atravesó a una persona. No. Tú puedes haber matado de chica a una amiga si tú volteas y le dices qué gorda estás. Tú no sabes cómo la has herido. Tú puedes matar con una mirada. Tú puedes matar con un chisme, con una calumnia, con una mentira. Tú puedes matar. Entonces, tengan mucho cuidado. Además, miren, no podemos apoyar el aborto de ninguna forma. De ninguna forma. No existe ninguna forma. Es un asesinato. Entonces, si tú, cuando te han pedido que vayas a la marcha por el aborto, que firmes contra el aborto, que no aceptes y que sin vergüenza, frente a los demás, sin tener temor servil desordenado, no has defendido la vida, anda a confesarte, porque estás mal. Fornicar. Ya hemos hablado de la lujuria cuando hemos hecho la charla. ¿Qué intención tienes? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo miras? ¿Por qué miras así? ¿Por qué te sonríes así? ¿Cómo lo abrazaste? ¿Qué hablaste? ¿Qué ves en la televisión? No, a ver, no hay películas para adultos ni para niños. Si un niño no puede ver una película pornográfica, el adulto tampoco. Si estás en pornografía, anda a confesarte. O sea, es una adicción muy grave. Si tú tienes adicción al juego, a los casinos, también es grave, porque tu voluntad la tiene el casino. Entonces, tú tienes que irte a confesar. Entonces, no mentir, no debes mentir, no existe mentira piadosa, no mientas, de ninguna forma. Entonces, no codiciar los bienes ajenos, no desear la mujer de tu prójimo. Ahora, también ya les hablé lo de las mascotas. Tú debes cuidar a tus perritos, tus mascotas, está perfecto, me parece maravilloso, te acompaña, es precioso, pero tú no puedes gastar miles cuando hay niños muriéndose de hambre. Todo tiene una prioridad y todo tiene un orden. En la naturaleza, el hombre está encima de los animales y ahora parece que se han olvidado. Casi no hay niños en el parque está lleno de perros. ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con tus nietos? O sea, revisa bien tu conciencia. Y ahora, para los tibios, que creemos que no tenemos ningún pecado, voy a hacer unas meditaciones para ayudarlos. Recuerden mucho que te tienes que ir a confesar. Y sobre todo, si tú dices yo no tengo ningún pecado, el único perfecto es Dios. Y la única que no tenía pecado original es la Virgen. Nosotros sí. Tú pecas como miras, como hablas, como juzgas, como piensas mal de los demás. Entonces vamos a repasar 5 efectos de la tibieza que nos lleva a pecar. Primero, la desesperanza. La desesperanza nos lleva a tener poca fe. Y en estos momentos es uno de los pecados más graves que tenemos. Yo me confieso varias veces, Padre, le pido perdón a Dios por perder la esperanza. Y la desesperanza nos lleva a tener poca fe.
porque empiezas a asustarte, te deprimes por no confiar a Dios y te lleva a situaciones que te agobian. Si tú tienes desesperanza, te lleva a situaciones que te agobian. Y yo como les dice, ustedes para poder rezar no pueden estar agobiados, tienen que estar en paz. O sea, tú no te puedes agobiar por el gobierno como está en estos momentos, sino debes tener confianza en Dios. Por alguna razón estamos en esta situación, pero no debes perder la esperanza de que Dios tiene para comenzar. Algo que mis hijos me dicen siempre es, cuando yo le digo, ay, qué pena, qué terror que está pasando eso, y me dice, mamá, acuérdate que aquí no es. Miren, ahorita vamos a aprender a ir al pecado que se llama la pusanimilidad, que tu meta es el cielo, no la tierra. Tú estás acá de paso. ¿Sabes lo corto que es? A ver, yo tengo 71 años, han pasado 71 años. Ya me falta menos tiempo, ya no me faltan 71 años de vida. No sé cuánto me faltarán. Me puede faltar un segundo, un día, un año, 10 años, 20 años, 30 años, no más. No más. Y miren qué rápido ha pasado. Voltea y mira qué rápido pasó tu vida. Pues más rápido te vas a morir. Entonces, un pecado que tienes que confesar es la desesperanza, que me lleva a tener poca fe y que me lleva a agobiarme. Entonces, no estoy tranquila, no transmito paz y transmito desesperanza. Y tengan mucho cuidado porque ¿qué nos escuchan los niños? Que atroz que está la situación, que atroz esto, que atroz el otro, que barbaridad. O sea, todos son mensajes de desesperanza. Entonces tienes que irte a confesar eso. Porque tú imagínate el futuro que le estás pintando al niño o adolescente que te está escuchando. Atroz. Eres hijo de Dios. Te vas a consagrar. Vas a renovar tu bautismo. No puedes estar agobiado. No puedes estar desesperanzado. Tienes que estar esperanzada en que si Dios te ha puesto acá y en esa situación, es porque tienes una misión de llevar la luz y la esperanza a todos sitios. Y la luz del reinado de Jesucristo en tu corazón y en los corazones de todos, para cambiar todo y algún día todos estar juntos en el cielo. Segundo, la imaginación descontrolada. Todos tenemos una imaginación descontrolada. O sea, por lo menos yo soy atroz. Yo ya sé. Ahora digo yo, ay, Señor, que no piense, por favor, porque mi imaginación se va de un sitio a otro. Y miren ahora, yo no digo que hay que cuidarse de la pandemia, hay que cumplir el distanciamiento social, la mascarilla, todas las protecciones que hay que cumplirlo, pero no puedes estar aterrorizado, imaginándote miles de cosas, porque ahora también nos están asustando con el cambio climático. Miren, ¿por qué está pasando esto con la naturaleza? Por el pecado. Más abortos, más huracanes. Más abortos, más pecado de lujuria, bosques se incendian. Y miren, el pecado creció de tal forma, y miren lo que está pasando en la naturaleza. Dios te puso a ti para cuidar la naturaleza, porque el pecado atenta contra la naturaleza. Entonces, y la imaginación descontrolada. Dice Santa Teresa que es la loca de la casa. La imaginación es la loca de la casa. Te hace imaginarte un montón de cosas. De repente llega tu hijo tarde, y a mí me ha pasado, llega tu hijo, a veces he tenido que cambiar, pedirle a Dios, Espíritu Santo, ayúdame. El otro día le rezaba a Dios y le decía, Señor, ayúdame a no pensar mal, a no imaginarme cosas. Nosotros nos imaginamos cosas de tus amigos, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, y de repente no ha pasado nada de lo que tú estás pensando, y ya la loca de la casa de tu imaginación te llevó por cosas terribles. Debes controlar tu mente para que puedas mejorar tu vida interior. ¿Cómo vas a poder tener a Dios en tu corazón si tienes una mente loca, atolondrada, descontrolada? No puedes, no vas a poder tener vida interior, porque está dominándote tu imaginación. Entonces tienes que saber que la mayoría de las veces tenemos una imaginación descontrolada. Ahí ¿de qué te tendrías que confesar? Dios mío, te pido perdón porque pensé mal de mi hijo, pensé mal de mi esposo, pensé mal de mis amigos, pensé mal de esto. Y además muchas veces dices, seguramente lo quiere hacer para fastidiarme. Así decimos. Ah, lo ha puesto ahí para fastidiarme. Ha hecho tal cosa porque me quiere molestar. ¿Qué intención tendrá por hacer tal cosa? Tienes que confesarte eso también.
Tercero, la pereza mental. La pereza mental no nos deja tener vida interior. Y la oración es una forma que debemos practicarla. Miren, Dios pasó 40 días en oración para poder llegar al Calvario. Es necesario hablar con el Señor 2 veces al día por lo menos. O sea, en la mañana, buenos días Padre, Padre de toda la humanidad, te saludo Padre, te digo Padre, te quiero amar con toda mi alma, con todo mi ser, con todo mi corazón. Y es una oración que ya me la aprendí de memoria y la hago todas las mañanas. Y de ahí empiezo, cuando salgo, de Belén salió Jesús con José y con María. Entonces, cuando trato de tener la Biblia, no le voy a decir que lo cumplo todos los días, les tengo que ser muy sincera para no tener que irme a confesar de mentirosa. Especialmente, mire, cuando lo hago más cuando voy a otra casa. Cuando voy a otra casa, me llevo mi Biblia, abro mi Biblia y la tengo abierta todas las noches. Y en la mañana, cuando es tempranito, leo con lo que yo pasé toda la noche con la palabra de Dios. Pero es muy bueno en que vayas a misa y escuches el Evangelio y busques qué te está hablando el Señor en esa parte. Y en la noche o en la tarde o durante todo el día haga ejaculatoria. Ay, Jesús, Jesús, sé para mí siempre Jesús. Ay, Jesús, hazme corazón semejante al tuyo. Ay, te cruzas a alguien. Ay, Señor, mira, quisiera que vayas a rezar por esa persona. Pobrecito ese que está enfermo ahí tirado. Y ahí vas todo el tiempo, te consagro a esa persona con la que me he cruzado. Te consagro, Señor, todas las personas con las que me voy a cruzar. Te pido por mis hijos. Entonces, todo el día vas fomentando, entonces no vas a tener pereza mental. Es necesario hablar con el Señor 2 veces al día. Comienza con 10 minutos por la mañana y en la tarde, pero que no sea un monólogo. Habla con Él. Cuéntale tus alegrías. Ay, Señor, llega a la iglesia y dice, Señor, ¿cómo estás? Aquí vengo otra vez a la iglesia y te quiero contar que hoy día vengo alegre. Pero, si le puedes decir otro día, no, hoy día estoy triste, Señor, porque estoy preocupada por esto. Y vengo a entregártelo porque en realidad el único que lo puede solucionar es tú. Yo no lo puedo solucionar. O sea, tienes que cuéntale tus alegrías, cuéntale tus penas, tus contrariedades que nunca faltan. Mira, tengo este problema, yo no lo sé cómo solucionar, pero tú tal vez sí lo puedas solucionar. Y espera, no que te hable Él, espera. Si no, tú empezarás a sentir cómo el Espíritu Santo te ilumina. Si tú le empiezas a contar las cosas a Dios y Él te va a empezar a iluminar, a veces a mí me ha pasado que hasta he ido al Santísimo y le digo, Señor, no tengo plata y tengo una reunión. ¿Me puedes, tú te acuerdas qué cosa tengo que me pueda poner? Y de repente, ¡ay, la chompa tal! ¡Guau! Oye, por ejemplo, en la misa decía, ¿y ahora qué me voy a poner? Y bueno, y de verdad que Dios me solucionó. Me puse unas botas que hace 1 año y medio que no me las ponía, encontré un saco que no me lo ponía, y me fui contenta para no ir siempre con el blue jean y las zapatillas y todo eso. Y dije, ¡ay, gracias, Señor! Ahí le voy agradeciendo, porque el que me tiene que haberlo dicho soplado es el Señor, porque decía yo, Señor, ayúdame, se hace tarde, ¿y cómo voy a ir? ¿Qué cosa me tengo que poner? Y ayúdame. Entonces, Él te va a ayudar, Él te va a soplar, iluminar lo que tienes que hacer, o con el problema de tu hijo, cualquiera. Pregúntale qué quiere Dios de mí, qué quiere Dios de ti. Él quiere que seas santa, Él quiere que seas santa, es lo que quiere Dios de ti. Y además, ay, Señor, ¿cómo puedo mejorar el trato con los demás? ¿Cómo puedo mejorar el trato con los demás? ¿Y cómo puedo responder, Señor? ¿Cómo puedo responder a las preguntas incorrectas o situaciones difíciles? ¿Qué debo hacer, Señor? Miren, la mayoría de las veces lo mejor es el silencio, hasta que el Espíritu Santo te sople. Yo a veces me las paso, a veces mis hijos me dicen cosas, incendios, o me contestan mal, y yo me quedo muda. Y le digo, Señor, me quedo muda, no sé qué responder, mejor rezo por él, mejor te pido, Señor, que lo libres del bicho que lo está haciendo que me conteste mal, mejor, y vas dejando que las cosas se calmen. Porque si tú contestas inmediatamente vas a malograr todo. Entonces, deja que el Espíritu Santo actúe y dile a la Virgencita, ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo le responderías tú? ¿Qué hizo la Virgen? Camino al Calvario. Cuando le escupían, tiraban piedras, la tiraban a su hijo, ¿qué hacía? Te decía, oye, no tires piedras, oye, ¿qué estás haciendo? O iba en silencio. Y ve cómo hacía las palabritas que le he tenido que aprender acá.
la pusanimidad. Y eso es bien importante que nosotros lo tengamos claro. Es que creemos que no podemos alcanzar la santidad en la vida diaria. Nosotros podemos alcanzar la santidad en la vida diaria, haciendo lo mejor que podamos todas nuestras cosas. Y porque tenemos tantas situaciones de agobio, de angustia y desconcierto ante situaciones que nos lleva a la desesperación, que no creemos que algún día veremos a Dios. Miren, esto de verdad que lo tenemos todos. A mí me cuesta bastante trabajo. Yo me cuesta trabajo ver a Dios. Hoy día el Salmo era precioso. O sea, el Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios? Y traté de repetirlo para grabármelo en mi corazón. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Pero tenemos tantos agobios, tantas angustias, no pensar que algún día verás a Dios. Y tu meta y todas tus ansias deben ser, no, yo no te digo que yo no entro en éxtasis, yo soy seca, árida, no entro en éxtasis, o sea, no veo estrellas, no vuelo, no siento nada. Pero igual le digo a Dios, ¿cuándo veré tu rostro, Señor? ¿Cuándo veré tu rostro, Señor? Quiere decir que yo quiero santificarme en la vida ordinaria porque mi meta es ver a Dios y estar con Él, ir al cielo. Entonces, ¿qué pasa? Se los voy a leer. Creemos que no podemos alcanzar la santidad en la vida diaria porque tenemos tantas situaciones de agobio, de angustia, de desconcierto ante situaciones que nos lleva a la desesperación, que no creemos que algún día veremos a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que ofrecer todas esas pequeñas cosas de la vida diaria que nos afligen. Ay, me ajusta el cuello. ¿Están viendo que estoy haciendo? Me ajusta el cuello. No me quejo, me lo arreglo para que la Virgencita saque no al purgatorio o salve el pecado. O sea, he tenido un montón de cosas que hacer hoy día. Tengo que ahora arreglar mi cama, arreglar mis cosas. He dejado todo tirado. Todas esas cositas las tengo que hacer, ofrecerlas, reír cuando quieres más bien desaparecer. O sea, ¿ustedes creen que el padre que se para a dar la charla, a hacer la homilía todos los días, está en éxtasis y está su vida maravillosa? No. Y está ahí alegre, sonriente, dando la homilía. Pero usted no sabe la charla de mí, sino hablar de cómo tienes que hacer y cómo el Espíritu Santo quiere que tú sepas para llegar al cielo. Entonces, ¿cómo sonreír cuando más bien quieres desaparecer al que está presente? O sea, el que está presente a veces no aguantas a esa persona y tienes que sonreír y esa persona jamás se debe enterar que a ti te provocaba desaparecerla. Santa Teresita, el niño Jesús, no aguantaba una monjita y esa monjita creía que era la engreída. Y se dio cuenta, la monjita, que no era la engreída, pero que Santa Teresita la hacía sentir especial. Comer menos de lo que te guste y un poquito más de aquello que no te gusta. Todo para gloria de Dios. Entonces, son pequeños sacrificios que te indican lo fácil y lo de la vida diaria en la cual tú vas a encontrar muchas mortificaciones para la gloria de Dios. Quinto, el rencor, el guardar resentimientos, amarguras, espíritu crítico y ver siempre lo malo. El rencor. Tú no puedes ir, o sea, tú tienes que sanar el rencor. No debes estar guardando rencor, debes perdonar. Yo no digo que te vas a olvidar fácilmente. Tienes tú que pedirle a Dios que Él te vaya, miren, una oración, una ejaculatoria muy bonita que nos enseñaron en Medjugorje. Jesús, pon tu perdón en mi corazón. Jesús, pon tu perdón en mi corazón. Entonces, si está Jesús, si Jesús ha puesto su perdón en tu corazón, entonces tú vas a poder perdonar y no vas a tener. Miren, yo podría decir que a mi esposo lo mataron. No les he contado, hay cosas de mi vida que no conocen, pero a mi esposo, yo podría decir tranquilamente que a mi esposo lo mataron. Él se enfrentó
la corrupción y le hicieron 6 denuncias que le causaron una enfermedad mortal y se murió en 6 meses. Entonces, mi esposo fue rehén de la embajada del Japón y mi familia ha tenido que trabajar en el rencor y el resentimiento. Yo puedo encontrarme con las personas que enjuiciaron a mi esposo sin que me moleste verlas, pero solamente por gracia de Dios, porque Él puso el perdón en mi corazón, no porque yo hice nada especial, ni porque soy especial, no. El único, tú arrodíllate en el Santísimo y dile, Señor, sana mi corazón, quítame ese rencor, yo no puedo sola, ayúdame por favor. Y Él es el único que puede hacer que tú te sanes de ese rencor y del resentimiento. Los resentimientos, yo por ejemplo una vez, mi cuñada no se va a molestar si yo le digo, mi cuñada yo le dije mucho, una vez le dije, nunca me voy a resentir por las cosas que me digas o me hagas porque eres la esposa de mi hermano. Y no voy a pelear contigo porque eres la esposa de mi hermano. O sea, no te seas resentimiento, no tengas resentimientos por tonterías. Hay resentimientos tan chiquitos que hacen pleitos tan grandes por tiempos tan largos. Entonces, tú tienes que curar los resentimientos, las amarguras. O sea, no te quejes. O sea, yo voy a confesarme y le digo, Señor, yo trato de confesar, Señor, perdóname por haberme quejado de tanto que me das. Camino, veo, como, hablo, estoy abrigada. ¿Por qué voy a tener amarguras de que no tengo tal y tal cosa? A mí me ayuda a morrer. Mira, estaba hablando con mi nieta la otra tarde y una persona me había miren lo fácil que tú caigas en una amargura o en una queja. Una persona me dijo, ¿alguna vez has ido de un crucero? No. Y sentí que toda mi vida había sido casi un desastre porque no había ido a un crucero. Y conversando con mi nieta, ella me dijo, mami, tu vida es tan interesante y me cuentas esas cosas tan lindas. Y ahí yo dije, perdón, y debo ver todas las cosas maravillosas que tú me has dado en mi vida, que mi nieta las ha visto y yo no. Perdóname. Y me tengo que ir a confesar de eso. De haberme sentido mal, porque yo no había ido a un crucero, y por otro sí. Eso se llama envidia, resentimiento, amargura, queja. ¿Entienden? Es muy fácil caer en un pecado sin que tú te des cuenta. Entonces, tienes que también el espíritu crítico. El espíritu crítico. Una cosa es tener una crítica constructiva y otra cosa es espíritu crítico. Todo criticas, todo ves mal, todo quieres así perfectito, todo quieres a tu estilo, todo quieres ya rápido y ver siempre lo malo, ver siempre lo malo. Yo he tenido que aprender eso. Una vez, mi hijo, me estoy extendiendo porque quiero darles los más ejemplos posibles para que ustedes encuentren verdaderamente qué cosas tienen que cambiar. De ahí voy a ir a las deformaciones de la devoción a María. Hágame acordar. Entonces, una vez yo había hecho un trato con mi hijo. Bueno, puedes hacer una parrilla en la casa, pero limpias todo. Dejas ordenado todo. O sea, yo quiero despertarme como si no hubiese habido nada. Entonces, a las 4 de la mañana mi hijo me fue a abrazar y me dijo, ya limpié todo. Perfecto. Se fue a dormir, me desperté yo y se despertó la bruja, la víbora se despertó y fui de frente, no había nada sucio, todos los platos limpios, todos los cubiertos limpios, todo estaba limpio, pero vi la parrilla sucia. Imagínense, vi la parrilla sucia. ¿Quién limpia la parrilla a las 4 de la mañana? Y me fui como un ogro contra mi hijo y dije, te quedamos en un trato y tú has dejado la parrilla sucia. Él me miró con una cara y mi hija que está ahí me dijo, tú ves todo lo malo y no ves todo lo bueno. Él ha estado lavando hasta las 4 de la mañana y tú estás mirando la parrilla sucia. Me vine corriendo a mi cuarto, me arrodillé, le pedí perdón a Dios y le pedí al Espíritu Santo que me ilumine. A veces me provoca llorar cada vez que me acuerdo de ese momento. Y bajé y le pedí perdón a mi hijo. Y le dije, perdóname. Si yo no le hubiese pedido al Espíritu Santo y no le hubiese pedido perdón a mi hijo, no hubiese recibido el abrazo más lindo que recibió mi hijo. O sea, que no vean siempre lo malo. No sean criticones. Vean lo bueno de los demás. Vean el esfuerzo que hacen. Yo a veces hasta he criticado los regalos que me ha hecho mi esposo. O sea, somos horribles.
O sea, tú tú no sabes el esfuerzo que él hizo para regalarte eso, que a él le pareció lo mejor, y eres una criticona. Entonces, tienes que cambiar de verdad. Tienes que saber perdonar. Tienes que olvidar al que te ofende y que además que quizás su intención no fue mortificarte, pero por no cuidar la tibieza has caído en pensar mal. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Trata de olvidar y reza por el que te ha ofendido para que Dios los ilumine a los dos y se den cuenta de que la vida no es ir haciendo daño, sino compartir lo que Dios en su infinita bondad nos dio. Él quiere que todos seamos su familia. Él quiere que todos seamos felices. Él quiere que todos nos amemos. Y la caridad empieza por casa. Busca también las virtudes cardinales, que son la fortaleza, la templanza, la justicia y la prudencia. Pero la que más necesitas en estos momentos es la fortaleza. Es una de ellas que te va a ayudar, te va a ayudar a regular nuestros actos, tus pensamientos, tus obras y acciones, para organizar y aumentar nuestra fe. Y pregúntate, ¿lo que hago me puede llevar al cielo? Y siempre piensa en el cielo. ¿Soy consciente de no aceptar la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hoy día el padre que dio la misa era, se podría decir, ya mayor, anciano. Y dijo, el padre Jorge tenía 54 años. Este padre no sé cuántos años tiene, pero era mucho mayor que el padre Jorge. Mucho mayor. O sea, podría estar arriba de los 70, o sea, como yo, una anciana. Entonces, el padre dijo, nunca pensé yo hacer la misa del padre Jorge. Yo pensé que él haría la misa por mí, pero es la voluntad de Dios. Y no entendemos por qué, solo lo aceptamos. Entonces tú aceptas la voluntad de Dios. Nadie sabe quién de tu familia se va a ir primero. Nadie sabe. A veces el más niñito, el que tú no esperas. Esa es la voluntad de Dios. La fortaleza asegura la constancia. La fortaleza asegura la constancia, sobre todo en esta época de tantas dificultades. ¿Qué decía San José María Escrivá? Lo digo porque eso fue dictado en un retiro de San José María Escrivá de Balaguer, que a mí me ayudó muchísimo. Decía, y terminamos diciendo así, todo lo puedo en aquel que nos conforta. Todo lo puedo si tengo a Dios en mi corazón. Entonces, espero que les haya servido de examen de conciencia y no escuchar jamás decir a alguien, yo no necesito confesarme. Porque tendrías que ir de confesar la soberbia de pensar, en 5 minutos vas a estar viva y no, podrías en 5 minutos estar muerta y frente a Dios. ¿Y cómo te gustaría estar frente a Dios? Yo no quiero ir al purgatorio, yo quiero ir al cielo. Entonces, por eso yo trato de confesarme, trato de esforzarme todo el tiempo para estar en gracia de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora vayamos al libro y voy a hablarles de algo que también tiene que ver, que ahí encontrarán algunos pecaditos, que son las deformaciones de la devoción a María. Deformaciones. Y ese está en la 90, en el libro, en el número 90. 8:38. Nos queda poquito, voy a buscar las más importantes, las que más errores cometemos. A ver. Las deformaciones. A ver. Deformaciones del culto a María. Miren, ¿qué pasa con el demonio? O sea, ya que hemos hablado de las 5 verdades, debemos hacer una buena elección de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Porque hoy más que nunca nos encontramos con falsas devociones que fácilmente podrían tomarse por verdaderas. Y el demonio, como falso acuñador de moneda y ladrón astuto y experimentado, ha engañado y hecho caer a muchas almas por medio de falsas devociones a la Santísima Virgen. Y cada día utiliza su experiencia diabólica para engañar a muchas otras, entreteniéndolas y adormeciéndolas en el pecado, sobre pretexto de alguna oración mal recitada y de algunas prácticas exteriores inspiradas por él. Y hemos hablado, mira cuántas prácticas exteriores, hasta el cosa al ángel, la Virgen te ha dicho tal cosa y todas esas cosas que nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Él, como es un falsificador de moneda, él no falsifica ordinariamente sino el oro y la plata. Y muy rara vez los otros metales, porque no valen la pena. No valen la pena. Así que el espíritu maligno no falsifica las otras devociones, tanto como las de Jesús y de María. Una devoción que es muy grave
y están en pecado, escúcheme una cosa, no estoy diciendo que la devoción a San Judas Tadeo es pecado, no, 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 no. San Judas Tadeo es primo de Jesús y es una muy buena vara para un muy buen intercesor para ir a pedirle a Jesús, para que Él interceda por ti. Pero miren qué pasa. La gente va a misa el jueves y los 28 por San Judas Tadeo y no va los domingos. Está en pecado mortal. Yo una vez fui a la iglesia donde está San Judas Tadeo y había una capillita así chiquita que se llama La Soledad, la Virgen de la Soledad. Y al fondo estaba una cola inmensa a San Judas Tadeo. Yo a una amiga que me llevó ahí le dije, tú no puedes ir a esa cola inmensa, tú no has venido primero donde la Virgen de la Soledad, que es la Madre de Dios. Porque en la cola de San Judas Tadeo hay brujos. Porque lo usan. Pobre San Judas. En mi parroquia, Santísimo Nombre de Jesús, yo una vez le ayudé al padre a limpiar los escapularios de plata que le ponen cuando hacen milagro. El pobre San Juan Tadeo tenía así, colgado a montones, y la Virgen tenía 2 o 3. O sea, ¿qué es eso? Entraron a saludar a San Juan Tadeo y no al Señor que está en el sagrario. O sea, en ese sentido me refiero, esas devociones al diablo no les preocupa falsificarlas, porque ahí estás en pecado. Él le preocupa las verdaderas, a Jesús y María. No confunda lo que le estoy diciendo. Récenle y pídanle a San Juan Tadeo, sí, pero primero está Jesús, primero está Dios, de ahí la Virgen y después San Juan Tadeo. Ese es el orden. De San Juan Tadeo a la Virgen, de la Virgen a Jesús, de Jesús a Dios. ¿Entendieron? Ese es el orden. Es por ello importantísimo conocer las falsas devociones. Me voy a saltear mucho, porque las falsas devociones, hay los devotos críticos, que son los orgullosos y engreídos, que en el fondo no tienen ninguna devoción a la Santísima Virgen, y critican todas las formas de piedad con las que la gente sencillas honran ingenua y santamente a esta buena madre. O sea, miren, en algún momento, yo por lo menos, critiqué la devoción al Señor de los Milagros. Y en esa época, esa época en que éramos unos criticones, criticaba que, ay, comen turrones, hacen tal cosa, hacen tal otra y todo. Pero un sacerdote americano me dijo, tú debes honrar al Señor de los Milagros, adorar al Señor de los Milagros. Es la forma en que Dios escogió para venir al Perú. Igual como hay, por ejemplo, la Virgen de Chapi, miles de vírgenes, que es la Virgen María, en sus diferentes advocaciones, que tenemos en pueblitos de la sierra, en que verdaderamente son devociones que ellos han mantenido y que los han mantenido fieles a Dios. Entonces, si tú criticas y te pones muy escrupuloso y dicen, llegan hasta acusarlas de idolatrías, los acusan hasta de idólatras, y no es así. Y hay muchos de esos escrupulosos que no gustan de las devociones de nuestros pueblos. Gracias a ellos se han mantenido muchas devociones. Y si además, si tú les cuentas las apariciones que han tenido las vírgenes en esos pueblitos, las manifestaciones que han tenido, ellos no las creen y no les gustan. Pues esa clase de falsos devotos y gente orgullosa es mucho de temer, porque hace mucho daño, un daño incalculable a la devoción de la Santísima Virgen, porque aleja definitivamente a los pueblos sobre pretexto de cerrar abusos. Entonces, aleja a los pueblos de esas devociones, sobre pretexto de cerrar abusos. Lo que debe controlar y enseñarles en que no pueden estar de borracheras y esas cosas, comentar la devoción a la Virgen y la devoción primero al Señor. Ahora, los devotos escrupulosos son los devotos que temen que si rezan a la Virgen están deshonrando al Hijo. No es así. Cuando tú estás rezando a la Virgen es porque estás pidiéndole algo para Jesús. Entonces, ¿qué dicen estos escrupulosos? Dicen, ay, ¿para qué tantos rosarios, tantas congregaciones, tantas devociones, tantas consagraciones? ¿Para qué tanto? Eso no sirve para nada, qué ignorantes. Eso es poner en ridículo nuestra religión. Y ellos mismos dicen, ay, están poniendo en ridículo nuestra religión con tantas consagraciones, con tantas devociones, con tantos rosarios. Hablen más bien de los devotos de Jesucristo. Y al pronunciar frecuentemente este nombre,
lo digo entre paréntesis, no se descubren. Hay que recurrir, ellos dicen, solamente recurrir a Jesucristo, es el único mediador, nada más. Y lo que dicen en verdad lo que dicen es verdad en cierto sentido, en cierto sentido. Pero miren, la aplicación que hacen de ello para combatir la devoción a la Santísima Virgen es muy peligrosa, porque es un lazo muy sutil que el maligno, sobre pretexto de un bien mayor, se los mete. ¿Por qué? Nunca se honra tanto a Jesucristo como cuando se honra a la Santísima Virgen. Porque si se le honra a la Santísima Virgen, es para honrar más perfectamente a Jesucristo. Y si vamos a ella, espero encontrar el camino que nos lleva a la meta. ¿Que cuál es la meta? Es Jesucristo. Además, mira, la Iglesia con el Espíritu Santo bendice primero a la Santísima Virgen y después a Jesucristo. Porque cuando tú rezas, tú dices así: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y esto no es porque la Virgen es mayor que Jesucristo o igual que Él, lo cual es una intolerable herejía, sino que para bendecir más perfectamente a Jesucristo hay que bendecir primero a María, que es la que lo trajo al mundo. Digamos pues con todos los verdaderos devotos de la Santísima Virgen y contra sus falsos devotos, María, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora, los devotos exteriores son la persona que toda su devoción en María es práctica exterior, o sea, que no han cambiado, que para el exterior sí, pero para el interior no, ¿entienden? Además, solo usan lo sensible de la devoción, las escarchas, los éxtasis, el que siento así, que siento asá, que esto me... No, solo les gusta lo exterior, de suerte que si no experimentan algo sensible en sus prácticas piadosas, creen que no hacen nada, se desalientan y lo abandonan todo o lo hacen por rutina. El fiel devoto no se lleva, yo les dije, por lo sensible y extraordinario. Una cosa es que Dios te quiera regalar un éxtasis, una escarchada, un sentir maravilloso, si Él quiere te lo va a dar. Pero si no sientes, no significa que no es verdad. Reza tu rosario con modestia, devoción y atención. Lo demás Dios te lo dará si quiere. Los devotos presuntuosos, estos sí que están en muy grave problema. Los devotos presuntuosos son pecadores aletargados en sus pasiones o amigos de lo mundano. O sea, son personas que ahora están metidos en cosas de nueva era, japonesa. O sea, miren, el japonés no tiene problema de hacer yoga porque él nació ahí, el hindú nació ahí, tú no. Porque miren, por ejemplo, ¿por qué les voy a decir que el yoga está mal? Porque cuando tú haces una posición, es la posición de un dios. Estírate todo lo que quieras, pero no hagas las posiciones. Entonces, y los devotos presuntuosos son pecadores alanos. Bajo el hermoso nombre de cristianos y devotos de la Santísima Virgen, esconden el orgullo, la avaricia, la lujuria, la embriaguez, el perjurio, la maledicencia o la injusticia, etc. Duermen en sus costumbres perversas sin hacerse violencia para corregirse, no quieren corregirse, y confiados en que son devotos a la Santísima Virgen, se prometen a sí mismos que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión ni se condenarán porque rezan el rosario. O sea, el presuntuoso dice así. Además, ayunan los sábados, pertenecen a la cofradía, o sea, en ese caso perteneces a las aves del Señor, dicen el Santo Rosario, usan el escapulario y llevan el hábito, la cadenilla de la Virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se les dice que su devoción no es sino una ilusión diabólica y perniciosa presunción capaz de llevarlos a la ruina, se molestan. ¿Por qué? Imagínense ustedes, acá se los voy a leer también. Ellos creen, estas personas creen que sí, no les importa cambiar. El presuntuoso, ¿cuál es? El que dice, yo vivo como me da la gana y al final Dios me va a perdonar. Una cosa es el pecador arrepentido en el momento de su muerte, de la vida que ha llevado, y otra cosa es el presuntuoso
en que dice, yo ayuno, yo rezo el rosario y vivo como a mí me da la gana, porque total, el Señor me va a perdonar, porque yo uso el escapulario y la Virgen ha prometido que el primer sábado me va a sacar. No, no es así. Escuchen lo que les voy a leer. Nada en el cristianismo es tan perjudicial a las gentes como esta presunción diabólica. Porque ¿cómo puede alguien decir con verdad que ama y honra a la Virgen, mientras con sus pecados, ¿qué haces con tus pecados? Hieres, traspasas, crucificas y ultrajas despiadadamente a Jesucristo, su Hijo. Si María, porque tú rezas el rosario, si obligaras o usas el escapulario, si obligara a salvar por su misericordia esa clase de personas, estaría autorizando el pecado y ayudaría a crucificar a su Hijo. Y esto, ¿quién osaría siquiera pensarlo? Acá, a ver, ¿dónde dice lo de los escapularios? Déjame ver. No solamente eso, sino también dicen, que basta, dicen así, cuando se le dice que esta devoción no es una ilusión diabólica y perniciosa presunción capaz de llevarlos a la ruina, se resisten a creerlo. Ellos responden que Dios es bondad y misericordia y que no nos ha creado para la perdición, que no hay hombre que no peque, que basta decir, Señor, pequé a la hora de la muerte, basta. No, no es así, porque tú ya tienes conocimiento, tú ya sabes, conoces los mandamientos, sabes que tienes que cambiar y vas a decir, ay, yo dejo todo ahí, yo no me voy a confesar porque total, al final de mi vida digo, Señor, pequé y me va a perdonar porque es misericordioso y pues puro amor. No, Dios no es tonto. Entonces, el presuntuoso está en muy grave peligro. Y para confirmar sus palabras y cegarse aún más, dicen y alegan algunos hechos verdaderos o falsos, poco importa, dicen que han leído en los que se asegura que personas muertas en pecado mortal y sin confesión, gracias a que durante su vida habían rezado algunas oraciones o ejercitado algunas prácticas de devoción en honor a la Virgen, resucitaron para confesarse, o su alma permaneció milagrosamente en el cuerpo hasta que lograron confesarse. O a la hora de la muerte, obtuvieron del Señor, por la misericordia de María, el perdón y salvación. Ellos esperan correr la misma suerte. No es así. Una cosa es el pecador arrepentido, que por las oraciones y por la consagración perfecta de muchas personas, la Virgen va a salvar a esos pecadores o sacar al alma al purgatorio, va a salvar a esos pecadores en que están verdaderamente arrepentidos o el presuntuoso que tendría que decir, Dios mío, qué horror, ¿cómo es posible que yo pueda decir y vivir en ese pecado tan terrible diciendo que tú me vas a perdonar? No, Señor, no tengo perdón, perdóname, Señor, ¿qué he hecho? ¿Cómo he podido ser tan presuntuoso de pensar que yo vivía así y tú me ibas a perdonar? Perdóname, Señor. Y te mereces Dios te salvará por misericordia, no sé, o las oraciones de alguien, pero tendrías que tener ese arrepentimiento, reconocer que has sido un presuntuoso. Pero eso de decir, no, yo no más, porque Dios es puro amor y pura misericordia y yo puedo seguir haciendo mi vida como me da la gana porque me va a perdonar, ahí estás en grave peligro. Entonces, protesto que abusar así de la devoción de la Santísima Virgen, devoción que después de la que tenemos al Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento, es la más santa y sólida de todos, constituye un horrible sacrilegio, el mayor y menos digno de perdón después de la comunión sacramental. Confieso que para ser un verdadero devoto de la Santísima Virgen, nos es absolutamente necesario que seas tan santo que llegues a evitar todo pecado, aunque esto sería lo más deseable, pero es preciso al menos, nota bien lo que te digo, es preciso al menos, primero, mantenerte sinceramente resuelto a evitar por lo menos todo pecado mortal que ultraja tanto a la madre como al hijo. Violentarse para evitar el pecado, o sea, dominarte para evitar el pecado. Inscribirse en las cofradías, rezar los 5, 15 misterios del rosario, otras oraciones, ayunar los sábados, etc. Todas estas buenas obras son maravillosamente útiles para lograr la conversión de los pecadores, por endurecidos que estén. Y si tú, lector, fueras uno de ellos, aunque ya tuvieras un pie en el abismo o en el infierno, te las aconsejo, a condición de la que las realices con la única intención de alcanzar de Dios, por intercesión de la Santísima Virgen, la gracia de la contrición y el perdón de tus pecados. Vencer tus hábitos malos
y no para permanecer tranquilamente en estado de pecado. No obstante los remordimientos de la conciencia, el ejemplo de Jesucristo y de tantos santos y las máximas del Santo Evangelio. También hay los devotos inconstantes. Son los que honran a la Santísima Virgen a intervalos, como saltos, ahora fervorosos, ahora tibios. Tienes un problema, ahí están rezando, pidiendo y todo. Si te pasa y se olvidan. En un momento parecen dispuestos a emprenderlo todo por su servicio y poco después ya no son los mismos. Abrazan de momento las devociones a la Santísima Virgen y se inscriben en sus instituciones, cofradías, pero luego no cumplen sus normas con fidelidad. Cambian como la luna y María los coloca debajo de sus pies, junto a la media luna, porque son volubles e indignos de ser contados entre los servidores de esa Virgen fiel, que se distingue por la fidelidad y la constancia. Y miren lo que dice acá. Más vale no recargarse con tantas oraciones y prácticas devotas y hacer menos, pero con amor y fidelidad, a pesar del mundo, del demonio y de la carne. A pesar del mundo y del demonio y de la carne, que es contra que tú tienes que luchar, tú tienes que tratar de hacer las cosas con amor y fidelidad. Y los devotos hipócritas son otros que encubren sus pecados y costumbres pecaminosas bajo el manto de esta Virgen fiel, a fin de pasar a los ojos de los demás por lo que no son. Entonces, y también los interesados, que solo acuden a María para ganar algún pleito, evitar algún peligro o curar una enfermedad, o por necesidades semejantes en las cuales no se acordarían de ella. Unos y otros son falsos devotos, en nada aceptos a Dios ni a su Santísima Madre. Buenos días, son 3 minutos para las 9. Espero que esto los haya ayudado para que vean cómo tienen que prepararse para su consagración. Ahora, si no quieren prepararse así y quieren igual consagrarse, bueno, se consagrarán para que algún día la Virgen los agarre el pescuezo y los enderece. Pero no van a tener las maravillas y los frutos y las gracias de la consagración. ¿Está claro eso? Sí, Si tienen alguna duda, dígame. Sí, una consultita. Y los que vamos a escuchar la misa de consagración virtual, porque, por ejemplo, yo voy a misas presenciales, pero yo vivo en Nueva York. Ah, entonces, ya, pues perfecto, no pasa nada. No estoy hablando de ti. No, tú la escuchas presencial. ¿Cómo hago para ganarme la indulgencia plenaria? O sea, ¿puedo ir a confesarme? Ya. Vas, te confiesas y tú puedes comulgar en algún momento. Tienes 8 días antes, 8 días después. Ah, ya. O sea que en la misa... Por ejemplo, ¿qué día vas a ir a comulgar en la misa? Ya. Ajá. O sea, ¿entiendes? Te confiesas, haces la indulgencia con nosotros y vas a comulgar el día que tú puedes ir a la misa. Ya, ok, gracias. ¿Okay? Sí, ya. Porque Dios no es como nosotros. Rita. Dime, sí. Sí, bueno, yo siempre trato de seguir charlas que a uno los van formando y van alimentando espiritualmente. Yo estoy casada con mi esposo en mi segundo matrimonio. En el primero me casé por religioso y civil y me divorcié y estoy casada por civil. Pero pertenezco a la iglesia y pertenezco a un núcleo, hago mis retiros. Perfecto. Escuchando las charlas, ¿no? Puedo seguir escuchando las charlas. Perfecto. A ti te salva la obediencia. ¿La obediencia cuál es? Ah, mira, yo escuché una cosa muy bonita en una charla de teología. Habían varias personas como tú que no podían comulgar. Y la persona que dio la charla le dijo, cada vez que tú no comulgas, Dios tiene una canastita, que no comulgas porque no puedes comulgar porque estás en obediencia. A no ser que vivas en castidad, que eso yo no te puedo aconsejar y decir que lo hagas, eso es algo que tú lo tienes que hacer y conversar con tu esposo, con tu confesor, y es una cosa aparte. Pero tú no comulgas, no puedes comulgar, pero Dios tiene como una canastita, dijo así esta señora, porque lo que a ti te ayuda es la obediencia. Por cada comunión que tú no has podido hacer y que le dices al Señor, en algún momento yo quisiera comulgar,
y no lo puedo hacer porque estoy siendo obediente en este momento a la iglesia, te va guardando como una florcita que te la va a entregar el día en que tú te estés frente a Él. O sea, Dios, ponte la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere que haga con tu vida. Pero sí tienes que ser obediente, y tienen que ser obedientes, y no pueden como los que son vueltos a casar. Los que son divorciados y viven en castidad y no se han vuelto a casar, sí pueden comulgar. Las viudas también, yo puedo comulgar, ¿no? Puedo comulgar tranquila, yo sí me podría volver a casar con una persona o viuda o soltera. Y podría comulgar tranquilamente porque es así. O sea, tú tienes que leer la doctrina de la iglesia y ser fiel a la doctrina de la iglesia. Entonces, tranquila. Haz tu consagración, tu esposo también puede hacer la consagración, y verás que la Virgen que hace con ella. Yo he ido una vez a una charla de consagración donde casi el 70% estaban en esa situación y todos se consagraron. Y muy bien, la iglesia los acoge, la iglesia no debes faltar a misa porque no debes acumular más pecados. O sea, debes cumplir con perfecto que vayas a retiros, a misas y todo. O sea, está perfecto. Gracias. Pero sí no puedes comulgar. Sí. Así, gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Ok, Rita, de verdad. Pati, Ok, Rocío, dale. Una ¿qué pregunta pasa más. con alguien que sabe que no debe comulgar porque está divorciado y sí lo hace a pesar de que tú le has dicho que no puede, que no debe, pero igual piensa que Dios sabe que él lo hace porque quiere recibir el cuerpo de Dios? Bueno, eso se llama una comunión sacrílega, porque está conscientemente con pecado mortal yendo a comulgar. O sea, le interesa un pepino lo que dice Pipesio. Pero que cuando se vaya a morir, el padre lo va a absolver y él va a decir sí me arrepiento. Y la persona va a decir sí me arrepiento. Ese es presuntuoso, está en más grave peligro todavía. O sea, que está cumpliendo al otro lado, es gravísimo. Es gravísimo, porque Dios ama al humilde. El humilde, ¿qué le dice? ¿Qué dices tú? Aunque estés preparado, que dices, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya estará para sanarme, y te preparas para recibir a Jesús. Acorde a lo que dice en la Biblia, que no sea tu propia condenación. Uh-huh. Que no sea tu propia condenación. O sea, miren lo que pasa. Miren, hay personas que no van a misa mucho, y entran a misa y viven en pecado mortal, no saben mucho de la doctrina, no saben mucho de los mandamientos, no saben nada, es un pecador. Y a mí me ha pasado hasta en un bautizo. He visto una persona en Colombia, era recontra pecador, no se acercaba, pero ¿qué pasa? Cuando entra a la iglesia y hay una unción fuerte, a veces los diablos que vienen con él se quedan afuera. Entonces, ¿qué pasa? Siente la presencia de Dios tan fuerte que se para a comulgar. Y no sabe que está haciendo un pecado grave el pararse a comulgar así. Ese no está en tan grave problema como el que dice, soy divorciado, vuelto a casar y me da la gana de comulgar, porque Dios es bueno y yo lo quiero recibir. Hay una diferencia. Uh-huh. El otro sintió la presencia de Dios y no sabía lo que tenía que hacer, no conocía. Ese otro pecador tiene menos problemas ante Dios que el presuntuoso. Amén. Claro, porque el otro sí sabe, ¿no? El otro tú le dices, no se puede, no se puede, no se dice, puede. claro. O sea, miren, ¿cuándo es un pecado grave? Cuando tú dices, si tú dices, Dios mío, no quiero faltar ese domingo a misa, o sea, quiero ir de todas maneras, ayúdame, y no vas. No estás en pecado porque has tenido un obstáculo. Para que se dé pecado mortal tienes que tener 3 condiciones. Saber que es pecado mortal, tomar la decisión de cometerla, hasta irnos de hacerlo, hasta irnos cometido el pecado y cometer el pecado. O sea, dices, sé que no puedo comulgar porque me están diciendo que no puedo comulgar porque estoy vuelta a casar. Y voy a comulgar. Y comulga. Cometió pecado grave, gravísimo.
Es igual que tú digas, sé que no ir a misa los domingos, sé que es pecado grave. Y este domingo no voy a ir a misa porque no me da la gana. Y no va. Ahí cometió el pecado grave. Porque lo Y hace esa consciente. persona El se va al pecado grave, purgatorio. muy Esa grave. persona se va al purgatorio, Rita. Eso yo no puedo decirlo. Eso no lo puedo decir yo. ¿Dónde se irá? O Dios lo salva. La misericordia de Dios lo puede salvar. No, la misericordia, Dios no es tonto. Dios sabe, Dios no es tonto. O sea, y si lo salva, irá a un purgatorio bien difícil, bien cercanito a la quemazón. Se está burlando. ¿De quién se está burlando? O sea, tú no te puedes burlar de Dios, es burlarte de Dios. O sea, por eso te digo, el que obedece no se equivoca. Amén. El que obedece. Y ahora, lástima que hay sacerdotes que no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Pero así lo dice el catecismo, en los mandamientos. Y te dicen, ay, yo tengo una amiga que vive en castidad y no sé lo que le está costando. Terriblemente. Porque decidió vivir en castidad, en su conversión. Ella tenía su hijita mayor, y su hijita mayor, única hija mujer, murió. Y está embarazada de un bebé Down. Y nació su bebé Down. Y ella, cuando andaba por un sitio en otro, hasta que tuvo una conversión. Cuando tuvo una conversión bien fuerte, digamos, ella lo hizo en forma muy drástica, pero lo hizo así, y ya lo había hecho. Decidió vivir en castidad. Y le cuesta horrores. Le cuesta horrores. Y ella vive en castidad. Entonces, y fue a muchos sacerdotes, y muchos sacerdotes, varios sacerdotes le dijeron, comulga nomás, si amas a tu esposo, nuevo, comulga nomás, Dios es amor y Dios perdona todo. No, no es así. Están equivocados. O sea, si ella, digamos, le hiciese caso al sacerdote, los dos se iban al infierno. Entonces, es bien duro, pero es la verdad. Rita, ¿te puedo aportar algo en esto o no? Rosita, estamos con el tiempo. Con las yo no me va a tocar. En la palabra de Dios bien claro dice que el que come o ve el cuerpo de Cristo y bebe su sangre indignamente, se condenarán. Beben y comen y beben su propia condenación. Así lo dice. Su propia condenación. Así es. Pero Gracias, también Rosita. dice que aquel que sabiendo y otras personas los miran y saben que están comulgando así, cometen el escándalo pusilámine, que es el que los lleva al infierno. El pusilámine. Inclusive, pusilámine. Es que hay dos tipos de es tan delicado esto que si tú vives en castidad, claro, por ejemplo, si tú eres una pareja que saben que tú estás vuelta a casar y comulgas, tienes que tener una discreción porque no saben si estás viviendo castidad o no. Si tú estás viviendo castidad y puedes comulgar y comulgas, no vas con un letrero, estoy viviendo castidad. Tienes que cuidarte de no hacer un escándalo también en ese sentido. No sé si me han entendido. Sí, puedes ir quizás a otra parroquia, a otro templo, pero eso también depende de tu guía espiritual y el sacerdote con el que tú estás teniendo esta asesoría espiritual. Sí. Eso yo no puedo mandar ni es muy particular. Nada. Sí. Así es. Sí. Es particular. Sí, muchísimas gracias, Rita. Es particular, pero no puedes comulgar. Amén. Okay. Por eso, hermanitos, es muy importante, muchas gracias Rita, muchas gracias Rosa por acotar, que vayamos confesados. No esperemos ese mismo día. Tenemos de acá 8 días para preparar, hacer un buen acto de conciencia, prepararnos para poder llegar al día de la misa confesados. Sí, Rita. Eso no significa que el que está ahorita en pecado no se puede consagrar. Debe ir a la misa y debe consagrarse, pero no puede comulgar. ¿Entiendes? Sí. O sea, yo se los he dicho desde el primer día.
esta consagración, el único requisito es ser bautizado. Nada más. Amén. Nada más. Amén. Otro Porque gran lo que regalo del necesitas Señor. es que la Virgen te agarre tu vida y te la guíe por donde para ella llevarte al cielo. Para eso te consagras. Amén. Quiero que eso lo tengan bien claro. Todos los que están escuchando la charla el día de hoy, no importa la situación en que estén, deben consagrarse. Amén. Gracias. Y si tienen alguna persona que está mal y que quiere consagrarse, llévenla a la misa y que se consagre. Explíquenle por qué nos consagramos, porque somos pecadores que necesitamos de una madre que nos agarre del pescuezo para que nos lleve al cielo. ¿Está claro esto? Amén. Sí. Sí, Rita. Pero tú no puedes decir... Una consulta, sorry que te interrumpa, sino que antes de que se me vaya la idea. Por ejemplo, mis papás no son personas que no van a misa, pero que sí creen en Dios. Tienen un Dios a su medida. A su manera. A su manera, a su medida. Yo puedo consagrarlos en el momento en que yo me voy a consagrar, se los voy. No, tú conságralos todos los días, tú conságralos todos los días a la Virgen, pero esa consagración es personal, porque es la renovación de tu bautismo. Lo que tú les puedes decir es a ellos es contarles lo que hiciste y decirles, ¿ustedes quisieran hacerlo? Porque esta consagración es para que la Virgen, ¿ellas creen en la Virgen? Sí, sí creen. ¿Ellos aman a la Virgen? Sí. ¿Ya? Por eso. Entonces explícales. Esta es una consagración a Jesús por manos de María, donde tú te consagras para que ella tome el timón de tu vida. Y si papitos quisieran consagrarse, sí, los hace leer la consagración, ahí sí se los dejas encargados a la Virgen. Pero tú no puedes hacer tu consagración de ese día por otra persona. Estás haciendo tu renovación de tu bautismo. O sea, que yo puedo mandarle los videos a mis papás para que escuchen los 8 videos y ellos se pueden ir a misa y consagrarse. Claro, lógico. Y ya verán, en algún momento la Virgen los hará ir a misa, confesarse, comulgar, en algún momento. Ok, ya, perfecto. Ok, traten de que se consagren a más personas, porque nadie son santos. O sea, si tu papá quiere ir ese día, vayan y se consagren, les explicas un poco lo que sea, para que la Virgen haga cargo de ellos. Eso es lo que Jesús nos dice todo el tiempo. ¿Ok? O sea, lleven a su empleada, si quieren tu empleada, explícale a tu empleada, a la chica que trabaja en tu casa, lo que es, y la llevas ese día. Al guachimán de afuera, todos deben consagrarse. Cuanto más se consagre, mejor. Solo explicándoles lo que es. Por favor, ¿puedes avisarle? Ok. Bueno, solamente lo último para comentarles. Bien, hija, esperando a Víctor, por favor. Mayra, se te escucha, amiga. Mayra, estás con micro encendido. Sí. Solamente conversamos con Rita y algunas personas habían conversado, habían estado preguntando, me habían escrito sobre los niños o algunos jóvenes que querían que sus hijos se consagrasen. El día de la misa, el miércoles, Rita va a estar unos momentos antes, creo que a las 11:15 llegará ella porque tiene un tema hasta las 11 de la mañana, pero lo que podemos hacer es que los niños y los jóvenes que quieran ir con sus papás, los que vamos a ir presencialmente, puedan llevarlos. Rita le va a hacer una pequeña charla de unos 20, 15 minutos, ella más o menos lo ve, y ese día se consagran estos niños. Entonces, para quienes quieran consagrar a los pequeños, no interesa la edad, o jóvenes, pueden ir. Rita les va a dar esta pequeña charla, porque así se consagró mi hijo ya hace como unos 5 o 6 años, lo voy a llevar porque quiero lo voy a hacer faltar al colegio en esas horas, porque quiero que renueve su consagración, y ahora que es un adolescente, que lo entienda mejor. Entonces, gracias Rita por ese tiempo que nos vas a dar el miércoles. Y bueno, también vamos a ver si es que con Mayra lo va a coordinar, si es que pueden los sacerdotes tal vez confesar ese mismo día. Pero sí es muy importante, muchos errores creo que cometeríamos mucho menos si nosotros desde muy pequeños conociéramos a Dios, ¿no? Que es lo que dice Rita, ¿no? A veces uno desconoce. Entonces, bueno, nunca es tarde y aquí estamos.
Gracias, mi Rita. No sé si hay algo más, Mayra. Y le damos pase a Lizzy, que también... ¿Hay algo más, chicas? No recuerdo. O si no, Lizzy, que va a ver lo de los cumpleaños. Yo quería Yo hacer quería una hacer una pregunta. pregunta. Los que no podemos ir en forma presencial, pero no porque no querramos, sino que, bueno, somos vulnerables. En mi caso tengo a mi hija que aún no está vacunada y bebito, y No hay estamos... problema, no hay problema, no hay problema. Yo he dicho las que salen a WOM, a la peluquería, a tomar lonche a la calle, a comer a la calle, entonces pueden ir a misa. Pero los que no Yo no salen salgo ni para a botar la basura, mi hijo no nos deja. yo lo he dicho bien claro. O sea, a mi amiga me dice, ay, no he podido ir a misa, y ha sido a WOM. Si puedes ir a WOM, te contagias más en WOM que en la iglesia. Claro. Ay, bendito sea En Dios, esos yo no he entendido. casos ya lo aclaré al comienzo. La hace la misa presencial y ya. ¿Ok? Y se consagra. Sí, porque, discúlpame, yo estoy en Estados Unidos y cuido a mi nieto a esa hora, entonces me voy a consagrar. Ojalá que mi Perfecto, bebé, y consagra a tu nieto también. y él todavía no está bautizado, estoy que lucho ahí Ay, con mi ya. yerno y bueno, ya lo van a bautizar. Ojalá, Dios mediante. Ahí quiero consagrarme, está bien, ¿no? Virtualmente, ¿no? Perfecto. Claro, Ok. perfecto. Miren, les voy a contar. La directora de Radio María escuchó las charlas con el padre Luciano y el día de su consagración no pudo ir ni a la misa, ni a confesarse, ni a nada. Y el padre Luciano le dijo, y tenía problemas con su esposo, porque no sé qué sería, ni me acuerdo qué sería, pero el padre Luciano le dijo, entra al baño con tu virgencita y con tu librito y conságrate en el baño. ¿Ok? Ok. Es así. Lo importante es consagrarse a la Virgen. A Jesús, mejor dicho, por manos de María. Así, se consagró en su baño. Dentro de su baño, dijo, esto ahora se están consagrando, y ya, y se consagró. Y no había Zoom, no había nada, solita se consagró en su baño. Amén. Entonces, ya está, ya saben todos. No hay nadie que tiene excusa para no consagrarse. No existe. Tenemos una charla más que es el próximo martes. Pueden hacer sus preguntas. Una semana de preparación espiritual para recibir en super gracia, no solamente en gracia, sino en la gracia más espléndida que es la del Señor hasta el próximo miércoles. Aquí en la parroquia de Nuestra Señora del Consuelo está confesando antes de cada misa, están los sacerdotes y como dice Rita, tenemos un montón de misas. Creo que hay 3 misas, ¿no? 7:30, 6 de la tarde y 8 de la noche, si más no me equivoco. Y martes y jueves y sábados. Entonces, no hay excusa para no confesarse, es un buen acto de contrición. Y bueno, toda esta semana pensar, revisen sus anotaciones, revisen su libro, preparen su medallita. Y va a ser una gran fiesta, por eso se les pide que tal vez estemos los más formales posibles, ¿no? Si no tienes saco negro, blanco, lo que sea, lo importante es que estés bonita delante del Señor, porque para una fiesta, ¿cómo nos vestimos? Con los jeans rotos, con zapatillas, no, nos vestimos lo más bonito. Entonces, ese día va a ser, en el cielo va a estar, ya no, de fiesta extraordinaria. Sí, sí. Entonces, bueno, a saber que vamos a recibir, a veces no es tan lecho de rosas, porque ya saben quién no va a querer que te consagres, ¿no? Entonces tienes que estar de la mano del Señor y rezando por lo menos tus 3 Ave Marías todos los días, pidiéndole a la Virgen su protección y a tu ángel de la guarda para que te lleve derechito a la consagración ese día.